Y asimismo, estamos ahí, 27:9, Éxodo 27:9, dice: asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada será de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y el otro lado 15 codos de cortinas, con sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio, mire lo que dice el verso 16, para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos con sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Bueno, vamos a orar, hermanos, así de que le pido también que ore por mí, amén, hermanos, porque aquí hay muchas medidas, muchos colores, muchas formas, muchos detalles, amén. Que están aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? Y algo vamos a aprender el día de hoy. Oremos. Padre Santo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias una vez más por tu misericordia. Reconozco, Señor, que ante tu palabra, ante estos textos, Señor, humanamente es imposible poderlos exponer, Señor. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu guianza. La promesa, Señor, que diste a la iglesia, que en ese día hablarás, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Te pido, te ruego, que me guíes, que me des entendimiento, no solamente a mí, sino a cada uno de mis hermanos, y que podamos salir saciados, edificados a través de tu palabra, Señor. Necesito de ti, reconozco, Señor, que necesito de ti, necesitamos de ti, y gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Bueno, hermanos, mire, antes de comenzar en estos textos, ¿verdad? Les quiero agradecer su paciencia en esta serie que hemos estado abordando ya por más de un año, texto por texto. Ya pronto terminaremos este libro, ya que ahorita estamos en el capítulo 27 y en el capítulo 32 vemos el suceso del becerro de oro. Y ya de a partir de ahí al final, hermano, pues es una repetición ya nada más de lo que hemos venido abordando, porque en estos textos nosotros vemos constantemente que el Señor le dice a Moisés: harás, y ya del capítulo 32 en adelante, hermanos, vemos que la palabra del Señor dice: y Moisés hizo. Entonces ya prácticamente es una repetición, terminando el último capítulo donde ya el Señor desciende en la nube, y ahorita son los puros utensilios que el Señor está mandando a hacer, pero ya termina cuando ya el Señor desciende en una nube. Entonces, al terminar Éxodo vamos a dar temas variados. Vamos a hablar un poquito de temas de la familia, un poquito de temas también para los jóvenes, para los padres, para las madres. Entonces, les agradezco su paciencia en esta serie, ¿verdad? Que ya vamos más de un año, amén.
Y el tema pues de hoy, hermano, es el atrio del tabernáculo. Amén, el atrio del tabernáculo. Hemos estado hablando, hermano, que una vez que el Señor le da a Moisés lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos y leyes a partir del capítulo 20, el Señor, hermano, manda a Moisés a construir un tabernáculo. El propósito del tabernáculo es que el Señor quería habitar en medio de ellos. Ese es el propósito, quería habitar en medio de ellos. Ya vimos los 10 mandamientos, ya vimos algunas leyes, ya vimos cómo el Señor manda a recoger una ofrenda para la construcción del tabernáculo. Ya vimos cómo el Señor le manda a hacer algunos utensilios para el tabernáculo, que todo eso, hermanos, son una figura de Cristo, apunta a Cristo, todo utensilio que vemos en el tabernáculo. La clase pasada, hermanos, que fue el tema 46, vimos que el Señor manda hacer el altar de bronce, que está en el mismo capítulo 27, del 1 al 8. Esa fue la clase pasada. Fue el tema 46, el altar de bronce. Y en ese tema del altar de bronce, hermano, estuvimos enfatizando que el altar de bronce era, o el altar de los holocaustos, que es lo mismo, es una figura de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque en ese altar se hacían sacrificios. La palabra altar, hermano, significa lugar de sacrificio o lugar de muerte. Es lo que significa la palabra altar, lugar de sacrificio o lugar de muerte. Esto es como un altar. Nosotros también le llamamos a esto altar, ¿verdad? Bueno, pues aquí tiene que morir el yo, aquí tiene que morir el ego, aquí tiene que morir la altivez, aquí tiene que morir el orgullo, hermano. Más nosotros lo que estamos ministrando, ¿eh? Todo, ¿verdad? Pero más lo que estamos ministrando. Entonces, estuvimos hablando también, hermano, que este altar de bronce, que fue el último tema que abordamos, no estaba en el lugar santísimo donde está el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. El altar de bronce no está en el lugar santísimo, ya que el sacerdote, para poder entrar en el lugar santísimo, que era una sola vez por año, debería hacer un sacrificio precisamente en ese altar de bronce. Repito, hicimos mención que el altar de bronce es una figura de Cristo. ¿Por qué? Porque una vez que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue a ese lugar de muerte, fue a ese lugar de sacrificio, fue a la cruz, ahora, como dice el libro de los Hebreos, podemos entrar nosotros confiadamente al trono de la gracia. Otro detalle, hermano, que hicimos mención es que el altar de bronce era de madera de acacia. Eso también lo hicimos notar. Y la madera de acacia, hermano, dijimos que era una madera que se daba en el desierto con poca agua, y al darse con poca agua, ese tipo de madera la hacía más resistente, era más resistente esa madera, de manera que la madera de acacia era una figura de la humanidad de Cristo. Es una figura de la humanidad de Cristo. Dijimos también, hermano, que esa madera de acacia tendría que estar cubierta o recubierta de bronce. Se hacía el altar de madera de acacia, pero se tenía que recubrir con bronce. Y el propósito del por qué este altar de madera de acacia se tenía que cubrir con bronce era para que pudiera resistir el fuego, porque ahí se hacían sacrificios, porque al último la madera es madera y con el fuego se quema. Entonces se tenía que recubrir con bronce para que pudiera resistir el fuego. Es decir, en ese altar se hacían sacrificios, había fuego. Hicimos mención que el fuego en la Biblia tipifica prueba, tipifica juicio, tipifica la ira de Dios, y es lo que cayó en Cristo en la cruz por nuestros pecados, toda la ira de Dios. Y Él es el único que pudo resistir toda la ira de Dios por nuestros pecados. Repito, el fuego en la Biblia, hermano, tipifica prueba, tipifica juicio. Por ejemplo, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 dice: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo. Está hablando de fuego, está hablando de juicio.
Lucas 9:54 dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Ya los estaban enjuiciando, ¿verdad? Mateo 3:11 dice, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Es decir, aquí está hablando de que el mensaje que daría la iglesia después de la venida del Espíritu Santo es salvación o condenación, salvación o fuego, salvación o perdición. Así de que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos, Señor, manda fuego. Tenemos que tener cuidado cuando decimos, Señor, manda fuego. Yo sé que no lo decimos aquí, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado cuando alguien dice, manda fuego, porque si no lo que estamos diciendo es, Señor, manda juicio, manda prueba. Es lo que estamos diciendo, porque el fuego tipifica eso. Entonces, hicimos mención, hermano, que en ese altar de madera de acacia tendría que estar recubierto de bronce con el propósito de que pudiera resistir ese fuego que había en ese altar. Repito, el fuego y el bronce tipifica juicio, y eso es lo que cayó en nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados estando en la cruz. Otro detalle que hicimos mención, que en ese altar de bronce que tipifica la cruz de Cristo era cuadrado, no tenía frente, y uno de los propósitos del por qué era cuadrado y no tenía frente era con el fin de que estaba direccionado a los 4 ángulos de la tierra. Con esto vemos que los sacerdotes podían llevar su ofrenda de cualquier ángulo. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que ahora de cualquier ángulo de la tierra pueden venir a la cruz, de cualquier lado. Dijimos también que cuando Juan el Bautista vio a nuestro Señor Jesucristo, él no dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de la tribu de Benjamín, no dijo así. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de la tribu de Leví, no dijo así. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que dijo, ¿verdad? Es por eso que unos vienen de dónde, hermano. Venimos de México, otros de El Salvador, otros son USA. Y lo que nos une a nosotros, hermano, no es que éramos grandes amigos. No nos conocíamos realmente. ¿Verdad que no nos conocíamos? Y ahora nos conocemos y hasta nos tenemos que soportar y nos tenemos que amar. Es decir, lo que nos une a nosotros, hermanos, no es de que éramos grandes amigos de la infancia, no. Seguramente si hubiéramos sido grandes amigos de la infancia, quizá ni vendría, ¿verdad? Pero lo que nos une es que un día venimos a ese altar de bronce, que es una tipología de Cristo en la cruz, donde por su gracia somos salvos. Es decir, la iglesia, hermano, es más que tener una amistad. Es más eso, es más que yo tengo mi grupo por acá y yo tengo mi otro grupo por acá. Es más que eso la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Familia de Dios. Ahora, una vez que el Señor le da a Moisés instrucciones sobre el altar de bronce, en este capítulo, hermano, también del verso 9 al verso 19, hermano, nosotros vemos también que el Señor le pide a Moisés que haga el atrio del tabernáculo. Y ese es el utensilio, hermano, que en este capítulo sigue el atrio del tabernáculo, repito, donde lo vemos desde el verso 9 hasta el verso 19, dice ahí en el verso 9, ¿estamos ahí? Entonces entendió un poquito de qué se trata el altar de bronce, ¿verdad? Ahora manda hacer el atrio del tabernáculo. Dice, así mismo harás el atrio del tabernáculo, al lado meridional, al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, de la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata, el ancho del atrio del lado occidental, tendrá cortina de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas,
En el ancho del atrio por el lado del oriente, al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas de 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura de 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, con sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Nos lo aprendemos de memoria, hermano. Ahora mira, hermano, cuando nosotros vemos estos pasajes, vemos medidas, ¿verdad? Vemos medidas. Quizás de repente, hermano, si usted está leyendo la Biblia, porque somos llamados a leer toda la Biblia, hermano, ¿eh? De repente si llega por acá, pues mejor me voy a saltar, ¿no? Porque aquí vemos medidas, vemos columnas de bronce, vemos estacas de bronce, vemos cortinas de lino fino torcido, vemos colores, vemos cada detalle que se le está dando a Moisés. Es decir, nosotros al leer esto, hermano, quizás nosotros podemos llegar a pensar o a decir, este capítulo habla de medidas, de molduras, de colores, de tamaños, de formas. Pues, ¿qué me puede enseñar a mí este capítulo que habla de muchos detalles? ¿O qué puedo aprender? Bueno, realmente, hermano, yo diría mucho. Mucho. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la palabra del Señor algo nos enseña. Todo, hermano, todo lo que está en la palabra de Dios, todo lo que está en la Biblia, algo nos enseña. Es decir, si el Señor lo está mostrando, si el Señor le está dando a Moisés este diseño, entonces, aunque quizá yo no entienda muchas cosas, yo puedo decir, entonces esto es importante, esto no lo puedo pasar por alto. Algo me va a enseñar el Señor en estos versos, a pesar de que son medidas, colores, tamaños. Porque toda la palabra del Señor es importante para nuestra enseñanza. Más este tipo de utensilios que apuntan a Cristo. Es decir, si el Señor lo está mostrando, entonces es importante, ya que todas estas medidas, formas, detalles del atrio tienen su cumplimiento en Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Pelee la buena batalla, hermano. Pelee la buena batalla. Contra el sueño, pelee la buena batalla. Eche mano de la vida eterna. Ahora, ¿qué es el atrio del tabernáculo? Vamos a explicar, ¿qué es el atrio del tabernáculo? El atrio del tabernáculo era lo que rodeaba todo el tabernáculo. El atrio del tabernáculo eran vallas de cortinas que rodeaba todo el tabernáculo, y entre esas vallas había postes que unían las cortinas. ¿Me voy explicando? Para que se dé una idea mejor, el atrio del tabernáculo era una valla grande, como cuando quizá usted tiene una casa, usted tiene un terreno, y las cercas alrededor, más o menos para que se dé una idea así. Es como si alguien tiene una casa y no tiene un fence, entonces decides poner alrededor el fence de tu propiedad, hermano, y pones enfrente un portón, ¿no? Una puerta. Entonces, para que se dé esa idea, el atrio del tabernáculo es una valla grande, repito, como cuando usted tiene un terreno, una casa, y la cercas alrededor, y al frente pones un portón principal. Pones esa cerca para que nadie entre a tu propiedad. Y no solamente pones esa cerca para que nadie entre a tu propiedad, sino que la pones también alta, para que los vecinos no estén de mirones, porque a quien no le gusta la privacidad, ¿verdad, hermano? Entonces pones una cerca alrededor, y no solamente la pones alrededor, sino que la elevas más de 2 metros, imagínense quién se va a asomar ahí, ¿verdad? Para que los vecinos no estén ahí viendo, ¿verdad? Más o menos es así el atrio. Repito, es como si tienes un terreno,
No quiere que los vecinos vean y cercas alrededor y pones un portón principal para que el que quiera entrar, entre por la puerta principal. Amén. Entonces, el atrio del tabernáculo, hermano, era lo que rodeaba todo el tabernáculo, donde medía 50 codos por 100 codos, que en metros son aproximadamente 23 metros de ancho, por 46 metros de largo, algo así, ¿no? Es un ejemplo como la mitad de un campo de fútbol, pero era rectangular. Ese atrio tenía una puerta de 20 codos, que son aproximadamente 7 metros de largo, por donde tenía que entrar el pueblo a adorar y los sacerdotes a ministrar. La versión lenguaje actual dice, alrededor del santuario, harás alrededor del santuario, hablando del lugar santo y lugar santísimo, harás alrededor del santuario, quiero que hagas un patio cercado de cortinas, es lo que dice la versión lenguaje actual. Repito, ese atrio eran cortinas que deberían estar embalsamadas unas con otras, con postes que rodeaban todo el tabernáculo. Repito, era como una cerca, un fence, que uno pone alrededor de su casa, pero es alta. Dice esa versión, alrededor del santuario quiero que hagas un patio cercano de cortinas. Ahora, pregunta, ¿cuánto medía este cerco de cortinas que había alrededor? Medía 100 codos de largo por 50 codos de ancho. Repito, que es aproximadamente 23 metros de ancho por 46 metros de largo. ¿Dónde lo dice? Verso 18, vamos al verso 18. ¿Vamos ahí? Porque ahí va concluyendo el diseño del Señor. Dice el verso 18, la longitud del atrio será de 100 codos y la anchura de 50 codos por un lado y 50 codos por otro. Repito, estos son como 23 metros de ancho por 46 metros de largo. Amén, hermanos. Entonces ya se dio una idea que es, ¿verdad? Ok, otra pregunta. Las cortinas que iban a estar alrededor, ¿cuánto medían de alto cada cortina que tenía que estar embalsamada con postes? Las medidas eran de 5 codos, que son aproximadamente más o menos como 2 metros 30 centímetros. ¿Quién mide 2 metros 30 centímetros aquí? Dice Danilo que no, ¿verdad? ¿Quién mide 2 metros con 30 centímetros? Nadie mide 2 metros con 30 centímetros. Que son como 6 pies quizá. ¿Son más, hermanos? 2 metros con 30 centímetros, son más de 6 pies. Eso eran las cortinas, lo alto de las cortinas. Entonces, iba alrededor, pero las cortinas eran altas. Es decir, si alguien quería ver, no podía ver. No podía ver porque eran cortinas altas. ¿Dónde lo vemos? En el verso 18 también dice, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Ahí en el mismo verso 18, en la segunda parte del texto. ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? Otra pregunta, ¿de qué tipo eran las cortinas? Eran de lino torcido. ¿Qué significa lino torcido? Tipifican la santidad. La santidad. En el verso 18 lo dice también, sus cortinas de lino torcido. Entonces está alrededor, están altas y son cortinas de lino torcido. Repito, ¿qué significa o qué tipifica? El lino torcido representa la santidad. Otra pregunta, ¿de qué tendrían que estar cubiertos los postes que unían las cortinas? De bronce. ¿Qué tipifica el bronce? Recuerda el altar de bronce. ¿Qué tipifica el bronce? Juicio, fuego, la ira de Dios. En este caso, juicio. ¿Verdad? Recuerda el altar de bronce donde se hacían sacrificios, era de bronce. Y donde ahí, al hacer sacrificios, se apaciguaba la ira de Dios. Verso 18 al final del verso. Y sus basas de bronce. ¿Me explico, hermano? Si vamos entendiendo. Ahora, una vez, hermanos, que nos ubicamos en las medidas, las formas, los diseños, podemos ver que el Señor manda hacer esta valla alrededor, que es bastante grande y bastante alta, con un propósito. Repito, es como si fuera una cerca que usted pone alrededor de su casa, pero también esta cerca es bastante alta, con el fin de que nadie pueda ver, a no ser que tenga que ir al frente. Pregunta, ¿por qué el Señor manda hacer este atrio, esta valla con cortinas altas
y que sean de lino fino, y los postes de bronce con una puerta enfrente. ¿Por qué? Respuesta: lo manda a hacer de esta manera, ya que el tabernáculo no podía estar expuesto directamente a las personas y entrar por donde ellos quisieran. Recordemos que adentro está el arca del pacto. ¿Me explico, hermano? Repito, lo manda a hacer de esta manera, ya que en el tabernáculo no podía estar expuesto directamente a las personas y entrar por donde quisieran, entrar como quisieran y por donde quisieran. Repito, al tabernáculo no podían acercarse por donde quisieran. A la presencia de Dios no podían acercarse por donde quisieran. Al tabernáculo las personas no podían llegar por donde quisieran. Hay un camino, hay una puerta. Ya va entendiendo el porqué, ¿verdad? Hay que, hermanos, un camino, una puerta. Si por el tamaño de las cortinas, de la puerta, las personas, hermanos, podían entrar. Mas, sin embargo, alrededor no podían entrar porque eran cortinas altas. Entonces tendrían que rodear y entrar ¿por dónde? Por la puerta. ¿Por qué? Repito, porque las cortinas del atrio, vaya, deberían de tener 2 metros con 30 centímetros de altura. Y con esto vemos que nadie podía ver, nadie podía, hermano, estar de mirón. Nadie podía saltear. Nadie podía entrar a menos que fuera por la puerta. ¿Verdad que es una tipología de Cristo? ¿Quién es la puerta? ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que el que quería entrar tendría que entrar por la puerta principal. Esto nos enseña que el Señor no quiere mirones. Esto nos enseña que el Señor no quiere salteadores. Porque no podían traspasar. Las cortinas eran muy altas, 2 metros con 30 centímetros. ¿Tenían que ir a dónde? Por la puerta. Ahora, ¿qué nos enseña que las cortinas, mire hermano, qué nos enseña que las cortinas fueran de lino fino torcido? Recuerden, no pueden entrar porque están muy altas, tienen que ir por la puerta. Ahora, ¿qué nos enseña que las cortinas fueran de lino torcido y los postes que unían las cortinas fueran de bronce? Esto nos enseña que los de Israel, al acercarse al tabernáculo, porque recuerde que el tabernáculo estaba en el centro, y eso también nos habla mucho a nosotros. ¿En qué sentido? Que el centro de la iglesia, ¿quién tiene que ser? Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña que las cortinas fueran de lino torcido y los postes que unían las cortinas fueran de bronce? Esto nos enseña que el pueblo de Israel, al acercarse al tabernáculo, lo primero que se iban a topar al llegar a ese lugar es cortinas altas, pero cortinas de lino fino torcido. Y se iban a dar cuenta, hermano, que al lugar donde ellos se iban acercando, ¿qué significa el lino fino? Santidad. Se iban a dar cuenta, hermano, que al lugar donde ellos se iban a acercar no podían entrar como quisieran, por donde quisieran. Y también al ser de lino, ellos se estaban dando cuenta que estaban llegando a un lugar de santidad al toparse con las cortinas. Pero también al ver los postes de bronce que unían las cortinas, ¿recuerda qué representa el bronce? Juicio. Ese lugar les decía que no solamente es un lugar santo, sino también es un lugar de juicio. O sea, esas cosas a ellos le iban a enseñar algo. Llegaba un israelita y quería entrar por donde quisiera. No puedes, está muy alto. Veía las cortinas de lino, cuidado, que aquí hay santidad. Veía los postes de bronce, cuidado, que hay juicio. Cuidado. Entonces, con esto podemos ver, hermano, que el Señor le está diciendo a Israel que cuando vengan al atrio del tabernáculo, le está diciendo, cuidado, ya que no has llegado a cualquier lugar. Es decir, en ese lugar era un lugar de comunión.
pero también era un lugar santo y un lugar de juicio. Así de que con eso el Señor les estaba diciendo, tengan cuidado. Hermano, nosotros sabemos que el sacerdote ministraba una vez por año. Él temblaba, porque él sabía que podía ser el último día de su vida. Y estaba ministrando que una figura nada más. ¿Cómo se cumple esto en Cristo? Número uno, para entrar a la presencia de Dios hay una puerta nada más. Hay una puerta. Hay un camino. En el Evangelio de Juan capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. Es decir, este atrio o esta valla con su puerta es una figura de Cristo, ya que para poder entrar a la presencia de Dios, solamente es a través de esa puerta, a través de Cristo. Juan 10:1 dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Amén, hermanos. Entonces, para ir concluyendo, podemos decir que como el tabernáculo estaba en el centro de Israel, cuando un israelita quería venir al tabernáculo, lo que se encontraba primero eran cortinas de lino fino, altas, y no solamente altas, sino que estaban alrededor del tabernáculo con postes cubiertos de bronce. El Señor les está dando un mensaje ahí a ellos. ¿Qué les está diciendo el Señor? Cuando vengas a mí, al Señor, cuando te acerques, ten cuidado, porque aquí hay santidad. Ten cuidado, porque aquí hay juicio. Hay comunión, pero hay santidad y hay juicio. ¿Qué le está diciendo el Señor? Les está dando una advertencia de no traspasen, vayan por la puerta. Les está diciendo el Señor, ve por la puerta. ¿Qué le está diciendo el Señor? Le está dando una advertencia. ¿Qué advertencia? De que en ese lugar hay comunión, pero también hay santidad y juicio. Le está diciendo que si se acercan, tendrán que tener cuidado, ya que el lino fino y el bronce tipifican santidad y juicio. ¿Y son qué, hermanos? Es una figura de Cristo nada más. El apóstol Pablo dice que nosotros somos ministros del Espíritu ahora. Ahora, ¿cómo nosotros nos acercamos a Él? Mire bien, cuando ellos vivían en Egipto, la gente que se acercaba a los dioses paganos, escuche bien, a los dioses paganos, eso ya lo vimos, ¿verdad? Hace más de 1 año y medio, creo, en esta serie. Lo hacían de cualquier manera. Ministraban a los dioses paganos, entraban delante de los dioses paganos borrachos, con impurezas, con rencores, con odios, como sea. Ministraban a sus dioses paganos como sea. Mas sin embargo, ellos al acercarse al tabernáculo y al ver el lino fino y los postes, les está diciendo con esto, bueno, allá lo hacían así, aquí tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado. Porque si hay comunión, pero también hay juicio. Y hay santidad. Como decir, ¿te quieres acercar? ¿Estás llegando al lugar santo? ¿Te quieres acercar? Bueno, tienes que saber que te estás acercando a un lugar de juicio. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Tienes que acordar de que te estás acercando a un lugar de santidad. ¿Te quieres acercar? Entra por la puerta. ¿Quién es la puerta en el Nuevo Testamento? Cristo. Repito, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:1? De cierto os digo,
Hemos enfatizado que cuando en la Biblia se usa la repetición es que el Señor está enfatizando algo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y no voy a volver a predicar de vanidad porque ya lo prediqué como 5 meses. Rey de reyes, Señor de señores, está enfatizando algo. Santo, 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 el Señor está enfatizando algo. ¿Qué dice Juan 10:1? De cierto os digo. Es decir, esta repetición es para enfatizar algo. No es de otra forma. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Vamos a Juan 10:1. Vamos a Juan 10:1. Téngame, dice un amén. Porque hay una puerta, ¿y quién es nuestro Señor Jesucristo? Juan 10:1, Evangelio de Juan 10, capítulo 10, verso 1, dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Verso 2, mas que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es el que entra por la puerta. ¿Por dónde tenían que entrar los israelitas, hermano? Por la puerta. Verso 3, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que Él es la puerta. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que Él es el buen pastor. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que Él conoce a sus ovejas. ¿Y qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que las ovejas conocen su voz. Reconocen su voz. Entonces, ¿cómo tiene su cumplimiento el atrio del tabernáculo en Cristo? Lo tiene siendo Cristo la puerta por donde todas las ovejas deben entrar a la presencia de Dios. Dice Juan 10:1, de cierto os digo. Repito, ese de cierto os digo habla de que el Señor está usando la repetición y quiere enfatizar algo donde le tenemos que poner atención. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Es decir, nuestro Señor Jesucristo hace esta alegoría de cómo en ese tiempo se pastoreaban ovejas. El pastoreo de ovejas era algo común en Israel, donde los pastores de las ovejas llevaban a sus ovejas al final del día a un redil y deberían entrar por una puerta, donde ahí las iban a dejar. Sin embargo, si alguien quería robar las ovejas, tendría que ser un salteador, ya que no podía entrar por la puerta, ya que en la puerta estaba el buen pastor. Sigue diciendo, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Quién es el pastor, hermanos? ¿Quién es? No soy yo aquí, Yo no soy. ¿Quién es? Cristo. ¿Quién es el buen pastor? Cristo. ¿Quién es la puerta? Cristo. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Si en esta alegoría de la vida cotidiana el pastor llevaba estas ovejas a ese redil, entraban por una puerta y en ese redil había un portero que no eran de las ovejas. Algunos comentaristas dicen que los pastores somos nosotros los porteros nada más, los que les abrimos el evangelio, les exponemos el evangelio. Son los porteros. Ese pastor tendría que tener cuidado de las ovejas mientras el pastor descansaba. En esta alegoría que está dando. Dice, las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando haya sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Va delante de qué? De ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es decir, estas ovejas conocen la voz de su pastor. Repito, ¿quién es su pastor en este verso?
es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que las ovejas conocen su voz. ¿Cómo vamos a conocer su voz? Identificando el mensaje. Escuche bien, identificando el mensaje. Es decir, esto nos enseña a identificar la voz de nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Identificando la doctrina, identificando la enseñanza, identificando el Señor. Eso es del Señor. Eso es sana doctrina. Ahí está reconociendo la voz de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, el atrio del tabernáculo con su puerta tiene su cumplimiento en Cristo, ya que Cristo es la puerta y la única forma de poder entrar a la presencia de Dios es a través de esa puerta, es a través de Cristo. Con esto podemos concluir que, número uno, que el atrio del tabernáculo, fíjese bien, era una barrera que impedía un acercamiento a Dios fuera de la ley. Es decir, ¿te quieres acercar a Dios? ¿Quieres tener comunión? Lo primero es arrepentíos. Ven a Cristo y obedece a sus mandamientos. 2. El atrio del tabernáculo era una barrera de separación, mire bien, entre lo santo entre lo santo y lo del mundo. Era una separación entre lo santo y lo del mundo, entre lo inmundo y lo limpio, entre lo sagrado y lo profano. No podían mezclarse. Y número 3, el atrio del tabernáculo con su puerta era la única forma de entrar a la presencia de Dios, a acercarse a Dios. Es la única forma. Una vez que entendemos que ese atrio tiene, número 1, cortinas de lino fino, que es una figura de la santidad de Cristo. Número 2, que tiene postes cubiertos de bronce, que es una figura de juicio. Y número 3, que este atrio tiene una puerta por donde la única forma de acceso a tener comunión con Dios es a través de Cristo, porque Cristo es la puerta. Ahora el Señor les hace una invitación a entrar, y esa invitación, mis hermanos, se las hace el Señor a los sacerdotes y al pueblo, pero ellos al recibir esa invitación, hermano, a ellos les daba mucho temblor porque ellos no podían entrar como ellos quisieran. Imagínate que tengan una invitación. Bueno, te invito, pero aquí va a haber comunión, va a haber santidad, pero si no vienes bien va a haber juicio. Y el Señor les hace una invitación. Salmo 65:4, se lo leo. Bienaventurado que tú escogieres y atrajeres a ti, dice ese salmo, atrajeres a ti para que habiten tus atrios, dice tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Dice que tú atrajeres. La versión lenguaje actual dice, qué bendición reciben los que viven cerca de ti, los que viven en tu mismo templo, quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos. 3 cosas dice este salmo, dice número 1, 4 cosas dice este salmo. Número 1, Dios nos escoge. Número 2, Dios nos atrae a Él. Número 3, Dios nos sacia. Y número 4, quedamos satisfechos. Quedamos satisfechos. Otra invitación, Salmo 92:13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecen, como esas estacas de ese atrio, plantados. La versión lenguaje actual dice, vivirán muchos años y mantendrán sanos y fuertes, hablando de la vida eterna. Otra invitación, Salmo 96:8. Dan a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas, venid a sus atrios. Pero ¿se acuerdan lo que había en sus atrios? ¿Que había qué? Santidad, ¿que había qué? Juicios, ¿había qué? Comunión, así de que cuidado. Y tiene que ir por la puerta. Otra invitación, Salmo 104. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, con alabarle, bendecir su nombre. Otra invitación, Salmo 135:1. Aleluya, alabad el nombre de Jehová, alabadle,
siervo de Jehová, lo que estás en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Mire bien, en el contexto de todos estos salmos, fíjese bien, en el contexto de todos estos salmos vemos que Israel al venir a los atrios sabía que, número 1, había comunión con Dios, número 2, había santidad, número 3, había juicio, y número 4, que tendrían que entrar por la puerta. Por lo tanto, tendrían que venir con mucho cuidado, porque no era cualquier lugar. Está haciendo la invitación del Señor en los salmos, está haciendo una invitación. Vengan, alaben, glorifiquen su nombre. Vengan, pero vengan con cuidado. Vengan, tienen que saber al lugar donde vienen. Vengan, tienen que saber que hay juicio también, pero vengan, porque hay comunión. Ellos al ir tenían que ir con cuidado, porque no es cualquier lugar. Ahora, nosotros el nuevo pacto, ¿cómo venimos? Entramos a la presencia de Dios por medio de Cristo. Pero, ¿cómo llegamos a la reunión ahora, hermanos? ¿Cómo nos conducimos ahora nosotros, hermanos? ¿Cómo va nuestro yo, nuestro ego, ahora nosotros, hermanos? ¿Cómo nos presentamos ahora nosotros? Venimos sabiendo que en este nuevo pacto hay comunión, santidad y juicio. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira, hermanos? ¿Sí saben por qué murieron, verdad? ¿Por qué? Esa es una de las clases que vamos a dar. ¿Pero saben por qué murieron? Porque la iglesia apenas había nacido. Y Dios no permitió que se corrompiera tan pronto. Por eso hizo una limpia. A estos liars, a estos mentirosos, ¡fuera! Yo no iba a permitir que su iglesia se corrompiera tan pronto, porque siempre hay un remanente. Lo desperté con el grito, ¿eh? Pregunta: en el nuevo pacto entramos a la presencia de Dios a través de Cristo, pero ahora cuando nos reunimos, ¿cómo venimos? Porque quiero que sepa que los israelitas temblaban, hermano. Sabían que el sacerdote podía morir ahí. Se cuentan entre ellos la historia, ¿verdad? Entre los judíos, que cuando el sacerdote iba a ministrar, iba a entrar al lugar santísimo, como no podía entrar nadie inmundo ahí, no lo dejaban ni dormir. Porque decía, ¿qué tal si tengo una pesadilla, un sueño malo? Y no lo dejaban dormir. Ahora, nosotros el nuevo pacto, ¿cómo venimos? ¿Cómo nos conducimos? Morimos a nuestro yo. ¿Cómo nos presentamos? Venimos sabiendo que en este nuevo pacto, hermanos, sabemos que hay comunión, santidad y juicio. Si sabemos que ahora venimos a la presencia de Dios por medio de Cristo, dice Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia, pero recordando que a la hora de venir hay santidad, juicio y comunión. ¿Por qué? Porque ahora en este nuevo pacto, hermano, no solamente venimos a los atrios, que era ahí es el patio, los atrios. Este atrio, el atrio del tabernáculo, yo no estoy hablando del patio, no es el lugar santísimo. Nosotros no venimos a los atrios, sino que a través de Cristo tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Este tabernáculo, hermano, era un tabernáculo móvil. Cuando la nube subía, desmontaban el tabernáculo y caminaban, y cuando el Señor les decía que se detuvieran, se detenían, montaban el tabernáculo y la nube bajaba. Dios quería que Israel supiera, hermano, que el Señor como buen pastor los iba a guiar, pero también les estaba diciendo, tengan cuidado, porque aquí hay santidad y aquí hay juicio. Y ellos sabían que en ese lugar no era cualquier lugar.
Ahora nosotros entramos a la presencia de Dios, a ese tabernáculo, a ese lugar santísimo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces ahora, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Cómo venimos? Nosotros llevamos a este lugar altar, ¿verdad, hermanos? Lugar de muerte. Aquí tiene que morir nuestro yo. Aquí tiene que morir nuestro ego. Aquí tiene que morir nuestra altivez. Aquí tiene que morir todo, hermano, lo que está afectando nuestra vida espiritual. ¿Qué dicen los salmos? Vengan, vengan. Acérquense. Pero tengan en cuenta que hay los postes de bronce, juicio, las cortinas de lino, fino, santidad, altas, no pueden entrar por donde quieran, tienen que ir a la